Este es la sexta clase, ¿verdad?, de este seminario. Le he puesto por título Conoce sus pensamientos, porque si realmente somos edificadores tenemos que saber cuál es el pensamiento de Dios. Todos aquellos que tienen un líder tienen que saber cuáles son los pensamientos del líder y los planes del líder. Digo, si es un buen líder. Yo no estoy hablando de dictadores, si estoy hablando de líderes. Y tú necesitas saber qué plan y qué pensamiento tiene. Pero quiero comenzar con este versículo que se encuentra en Romanos 12, verso 2, donde dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vemos que hay 3 niveles: buena, agradable y perfecta. Vamos a poner que la buena se refiere a los atrios y la agradable, bueno, pues el lugar santo, pero la perfecta habla del lugar santísimo, donde ahí es 100%. Sabemos que hay 3 tipos de creyentes: creyentes de 30, de 60 y de 100%. Queremos ser de los 100%, ¿verdad? Cuando uno está en una meta, en una escuela, uno quiere el A, sacar A+, A más de A. ¿Por qué? Porque ese es el plan, ese es lo que queremos nosotros, lo mejor, lo excelente es lo que siempre queremos. Y bueno, estuve compartiendo el viernes pasado sobre qué es importante conocer aquel que está moviendo todo esto, en la cual el Señor nos está edificando, pero que teníamos que conocer al edificador, porque no podemos nosotros edificar si antes no somos edificados, porque no puede dar de sí podemos decir, un manantial que no tiene agua, no da nada, no, o sea que es imposible. Así que nosotros tenemos que ser llenos para poder dar, es parte de ser. O sea que primeramente tenemos que ser nosotros edificados, eso no queda otra forma. En la carrera en la cual la gente estudia, se tienen que preparar, después practicar, y cuando ya tienen una práctica de X tiempo, entonces que pueden ejercer. Eso es una carrera normal, sea de cualquier, sobre todo, por ejemplo, los médicos necesitan estar ahí pasando un tiempo, trabajando como interno en un hospital, practicando todo, hasta que pueda tener pues más soltura y más conocimiento y más sabiduría, pero necesita un tiempo de entrenamiento. Y nosotros estamos entendiendo esto. Y sabemos que si el Señor nos ha dicho que nosotros podemos ser renovados en este espíritu, es porque sí podemos ser renovados. Esto no es una cosa que es imposible o que Dios se lo dio a una raza elegida diferente, no. Se lo dio a sus hijos para que puedan realmente ser edificadores y a veces ser edificados. Pero yo me voy a basar en esta noche en el poder conocer lo que es los pensamientos. Si vamos a ver nosotros qué vamos a edificar. Por lo regular, el sistema religioso tomó esa parte de edificar conforme sus pautas, sus doctrinas, sus conocimientos, sus etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es lo que edifica y produce gente como ellos. Estoy hablando en todo aspecto, lo que es el sistema religioso es un sistema de haz lo que digo y no lo que yo hago. O sea que es un sistema que enseña pautas y enseña formas o doctrinas o preceptos que son de hombres, con algunas cosas de verdad, que hay que amar a Dios, etcétera, etcétera. Pero forma hombres así, religiosos. ¿Qué pasó con el pueblo de Dios? El pueblo de Dios, pues ellos se basaban en las leyes y pero llegaron a un punto que se basaron más en las leyes que en el amor. Y entonces hacían las cosas por la ley, pero no por amor. Cosa que Dios les dijo desde un principio: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. O sea que ellos omitieron esa parte y, bueno, le tenían un respeto a Dios, pero lo que es amor no, porque Jesús se lo dijo: si ustedes dijeran que Abraham era su padre, me hubieran creído a mí, porque de mí escribió Abraham. Entonces ellos no podían identificar a Jesús en su ley,
porque Jesús venía a implantar una ley superior. Y dos leyes chocan. Una ley del espíritu de vida con una ley natural choca. Entonces no chocaba, no entraba en su programa eso. Estoy hablando en ese aspecto, pero hay muchos aspectos que nosotros conocemos. El reino que vino a establecer al Señor es un reino que ha sido implantado en los corazones. Es diferente al reino de la tierra. El reino de la tierra es implantado afuera y entonces tratar de ponerlo en nuestra mente o nuestro corazón. Pero el reino de Dios es implantado en el corazón y sale afuera para que su luz alumbre a todo hombre a través de un pueblo. Es muy diferente a lo que nosotros hemos conocido. O sea, que hemos conocido que cuando entra un gobierno tratan de enseñarte cómo son sus leyes o cómo va a haber el cambio. Nosotros estábamos comentando cómo eso que pasó en Cuba, que todos los libros de las escuelas los destruyeron y todo, y trajeron libros nuevos de la Unión Soviética, con cosas nuevas. Y era un cambio de mente, tremendo. Y había que programar de nuevo las mentes de la gente con otras leyes, porque viene de afuera. Sí, hoy en día tú le preguntas a cualquiera, yo le preguntaba a mi prima, oye, hoy es 20 de mayo, es una fiesta de Cuba, y me escribe y me dice, yo no sé qué cosa quiere decir 20 de mayo. Lleva 54 años de conociendo otra cosa, ella no tiene ni esa edad. Y dice, le pregunté a todo el mundo aquí, nadie sabe qué representa. El primer presidente que hubo en Cuba fue puesto el 20 de mayo de 1902 o 1903. Pues no, ya eso se borró de la mente, ya ni saben esa parte de la historia. Ay, qué fácil es cambiar la historia. Pero el reino de Dios es un reino que se establece en el corazón y eso no se olvida, porque es un reino de amor. Entonces Jesús, cuando viene a establecer ese reino, que es un reino superior, choca con todos los patrones de reino que había en la tierra. Chocaba con los romanos, chocaba con los judíos, chocaba con todo el mundo, porque todo era diferente. Entonces nosotros que ahora nos ha tocado vivir el tiempo último, porque es el tiempo donde se va a concentrar todas las verdades y también todas las mentiras, porque tiene que ser destruido Babilonia. Entonces estamos chocando con eso. Entonces tenemos que ser determinados, tenemos que estar conscientes y conocer cuál es el pensamiento de Dios. Yo veo que los profetas, ellos sabían el pensamiento de Dios. El Señor les decía esto y esto, y ellos lo captaban y escuchaban, y entonces ellos traían el mensaje exacto que Dios quería. ¿Cómo pudieron ellos alcanzar a poder entender el plan de Dios en medio de un tiempo que pudiéramos decir que es diferente al de ahora? Pero como Dios sigue siendo el mismo y tiene sus principios, Él podía decirle como le dijo a Elías, como le dijo a Abraham. ¿Ustedes creen que Abraham iba a salir de Ur de los Caldeos así porque sí? Con esa edad y todo el séquito que tenía de siervos. Eso era una locura, pero escuchó a Dios. Y solamente Dios le mostró algo de sus pensamientos. Ve delante, sale, ve, y yo te mostraré una tierra, te mostraré una ciudad. Y eso fue suficiente para que él agarrara fuerza y saliera sin saber a dónde ni a dónde iba. ¿Ves? ¿Por qué? Porque cuando tú captas el pensamiento de Dios, eso te da fuerza. Por eso el Señor está revelando sus pensamientos, aunque son altos. Dice que mis pensamientos son más altos que los nuestros. Lo sabemos. Pero ¿no dice aquí también que Él tiene todas estas cosas ocultas para dárselas a los hijos? Y todos esos misterios ocultos, misterios de la vida. Mucha gente todavía está estudiando el misterio de la vida. Óyeme, ¿cómo es posible que tanto espacio ahí, no haya más nadie nada más que nosotros en un punto? ¿Cómo es esto? ¿Qué propósitos tiene Dios? Hay gente que ni mira eso. Es más, hay gente que ni a las estrellas mira, porque viven tan pegados a la tierra que lo que menos miran son las estrellas. ¿Por qué? Porque no les interesa nada de aquellas cosas que no entienden. Pero el Señor nos ha dado una capacidad en nosotros para poder entender. Y no solamente entender, sino también hablar a aquellos que verdaderamente son hijos. Pero como ovejas descarriadas de Israel, como podemos decir, el Señor vino a esas ovejas descarriadas, esas ovejas perdidas, que están con hambre y sed de justicia. Entonces, cuando tú te topas con esto, tienes un potencial muy grande en ti. No importa de dónde venga. Ahora ven, si nuestra vida no tiene el toque de Dios, nos vamos a otra dirección.
Aunque nosotros, pues hay toda la capacidad de Dios, nos hizo a su imagen y semejanza. Aunque sea como sea, eso es un patrón que hizo Él. Pero si no tenemos el toque ese de Dios, ¿no? El contacto ese, el deseo, el responder al deseo de Dios, el responder a nuestro Creador, nuestra vida se va por su rumbo. ¿Por qué? Porque hay un potencial en nuestra vida tan grande y estamos como descubriendo el mundo. Yo me recuerdo un muñequito, una caricatura que me gustaba mucho, que se ve un pollito saliendo de cascarón y dice, qué grande es el mundo, mamá. Y es verdad, algo así. Cuando descubrimos, decimos, wow, qué grande es el mundo. Yo me recuerdo, yo me paraba en el malecón de Cuba, así, como nunca había salido de una isla, ahí en la isla estábamos. Yo veía la línea del mar y decía, del lado allá, ¿cómo será la vida? No podía yo imaginarme cómo era la vida, porque no la había disfrutado, no la había vivido, ni siquiera en foto quizás. Pero decía, pensar que del lado de allá hay libertad y aquí no. Ay, pero qué raro es esto, ¿por qué esto es así? Porque hay lugares con libertad y lugares que no. Y todas esas cosas yo las pensaba. ¿Por qué? Porque en nosotros hay una capacidad de recibir tanto y a veces no usamos ni una tercera parte de nuestro cerebro, diríamos ni una quinta parte. ¿Por qué? Porque la cosa tiene que ser acá, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Cuando nuestro espíritu se llena en esa realidad, entonces se abren las compuertas. Los sellos se abren y empezamos a entender las cosas y entonces nos damos cuenta del propósito que Dios tiene en nuestra vida y es lo que realmente está ocurriendo. Dice aquí en Miqueas, yo quiero leer esto en Miqueas para que ustedes vean cuando nuestros pensamientos no se acoplan a los pensamientos. O sea, nunca nos vamos a acoplar nosotros, o sea, en el sentido de nuestra fuerza. Pero cuando Dios pone ese toque en nosotros y le buscamos, inmediatamente ahí viene la conexión. Viene esa conexión. Inmediatamente te entra sed de conocer, un hambre de conocer, un hambre de ver. Muchas veces hay gente que cuando comienzan a ir a la escuela de niños, entonces que le despiertan alguna curiosidad y comienzan a comprender. Otros no. Otros pasan por la escuela y la escuela no pasa por ellos. Y salen tan tontos como entraron, la verdad. No aprenden nada. Pues, ¿qué? Porque no les interesa. Tienen que pasar cierto, pero no les interesa. Pero dice aquí en Miqueas, no sé si han leído alguna vez este libro de Miqueas, es precioso, porque habla mucho del Mesías. Ya habla mucho de estos tiempos, de estos días. O sea, en Miqueas capítulo 4, donde dice, habla del reino universal del Mesías, cómo iba a ser. Ustedes saben que estos profetas fueron profetas, uno de los últimos, pongan ustedes unos 500 años antes de que Jesús naciera. Eran los profetas que le llaman los profetas menores, pero ellos hablaban conforme a la mente de Cristo, o sea, a la mente de Dios. Dice, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecida por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos. Ustedes recuerdan, cuando vamos a leer esto, el pueblo de Dios solamente era conocido Jehová Dios en el pueblo de Dios. Amén, nada más. Pero él habla que muchos pueblos van a venir. Eso era algo como un escándalo, esa profecía. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser también Dios de los gentiles? Eso no lo entendían muchos de ellos. Solamente que el profeta daba el mensaje. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. Eso es una expresión del reino. Por eso cuando vemos a Natanael que Jesús le dice, cuando te vi debajo de la higuera, y él se espantó todo porque dijo, él estaba pensando en ese reino de gloria que hablaban los profetas. Cada vez que alguien decía, ay, tengo unos deseos de sentarme debajo de la vid, debajo de la higuera, estaba hablando del reino venidero. No estaba hablando de en sí de una mata de higuera, una mata de vid, sino de un día en que podíamos sentarnos debajo a aprovechar y a usar, o sea, a comer ese fruto que iba a salir de un pueblo. Entonces le dice,
Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos, observen el verso 5, anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Y cuando habla de esa gente, en el verso 12 también dice: pero ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, no conocieron los planes de Dios, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Así que la gavilla en la era pues era ya lo que no servía, porque no entendieron ni el pensamiento y no entendieron los planes de Dios. Hay mucho pueblo de Dios que todavía no entiende los planes de Dios. Para ellos los planes de Dios es que ya te rescató y que ya tú tienes resuelto el problema de la muerte. Vas a vivir eternamente. Pero eso no es todos los planes de Dios. Eso es un aspecto. Los planes de Dios, que tú aquí brilles, que tú aquí puedas manifestar, que tú aquí puedas mostrar la luz de Él, que aquí podamos ser reflejo de Él, que seamos imagen y semejanza de Dios aquí. Porque ¿qué? Siendo espíritu, pues, ¿ya qué? ¿Ya para qué? Sino aquí. El propósito de Dios ha sido aquí en la tierra. Por eso le decía a Abraham, sale y yo te mostraré una tierra, una ciudad cuyo fundamento va a ser algo diferente. Va a ser algo que tú no puedes ni imaginarte. Un fundamento estable. Y eso es lo que el Señor nos está enseñando en ese versículo. Si nosotros vemos ahí, este pueblo que andaba en sus propios pensamientos, David siempre meditaba en Dios y le decía: Señor, cuán agradables me son tus pensamientos. Ay, cómo me gustan tus pensamientos. ¿Cómo podía decir eso? Porque los conocía. Sí, porque yo, como voy a saber, como dice en el Salmo 139, que es un salmo increíble, precioso, porque habla de ver al Señor en todos los aspectos de su vida. Porque a veces lo vemos al Señor en ciertos aspectos, en otros pues lo omitimos y decimos: no, ahí el Señor no estaba. No, David lo veía en todos los aspectos de su vida. Y decía en el verso 17, Salmo 139, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Yo no sé, y yo me imagino que el Señor le revelaba, porque vemos nosotros en los salmos que hay muchas verdades filtradas allí por el Espíritu de Dios en los salmos, donde muestra que los pensamientos de Dios son alcanzables para los hijos, si nosotros realmente queremos y buscarle, y si que nosotros realmente queremos ser esto que estamos preparando todas las cosas y obedeciendo lo que está haciendo. El Señor no va a ocultar sus pensamientos y los planes que tiene. Dice que Él tiene planes de vida para su pueblo. No se revela en otra forma. Dice en el Salmo 139, en el verso, vamos a ver unos cuantos versículos donde dice en el verso 1, oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Cuando usted está durmiendo ahí, el Señor está observando, examinando hasta nuestro reposo. ¿No nos ha pasado que hemos tenido unos sueños de revelación? Y decimos: ay, tuve un sueño que me ha dejado impactado. Ese es el Señor, que está en control de todo. Él sabe tu pensamiento, tu pesar, tu deseo, tus anhelos ocultos. Él sabe todo eso, conoce lo más interno de nosotros. Es nuestro creador, es quien nos hizo. Dice: y todos mis caminos ya te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. O sea que aún ni ha subido el pensamiento a nuestra lengua, y el Señor sabe lo que vamos a decir. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y David se gozaba meditando en estas experiencias que Dios les revelaba en la quietud de la noche, ahí cuando velaba las ovejas. Ahí él se extasiaba recibiendo del Espíritu y oyendo lo que el Espíritu le estaba diciendo.
y decía, verdaderamente, Señor, que me siento. Por eso nunca se sintió solo. Por esa razón él tuvo fuerza para venir contra un Goliat. Él sabía que alguien iba con él, que guardaba su retaguardia, iba delante de él también. O sea que esto es parte de conocer los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Él son para cosas buenas, no son para cosas malas. Dios tiene buenos pensamientos para nosotros. Y si nosotros vamos realmente a ser aquellos que estamos nosotros edificando, necesitamos saber esto, porque esto es lo que vamos a compartir. Esto es lo que nosotros vamos a informar a aquellos que realmente necesitan ser restaurados o necesitan ser instruidos en lo que es el reino. Ahora bien, en el Salmo, el Salmo 139, el verso 23, me gustó mucho también. Él le dice al Señor, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esto es como les estaba diciendo, cuando el hombre que tiene pensamientos, pues se inclina más al pensamiento natural, se trastorna en el camino, se va hacia otro camino. Como quiera el Señor lo rescata si clama a Él. El Señor le dice, clama a mí y yo responderé. O sea que en el Señor siempre está a la disposición de responderte y de alcanzarte. Y esto es otra cosa que aquellos que estamos, los que edificamos y todos que estamos aquí hemos tenido oportunidad de compartir el reino con hermanos y personas que están en situación difícil o simplemente tienen hambre de Dios y no se han enfocado o no saben cómo enfocarse en esa verdad. Y el Señor te usa como un instrumento, porque tú eres instrumento de Dios. Tú tienes que pensar que tú eres herramienta, eres instrumento de Dios. ¿Para qué? Para que aquellos que están en esa necesidad, tú puedes ser un guía, una ayuda, pero no para que te admire a ti ni te ame a ti como si tú fueras Dios, sino para que lo guíes a Él. Siempre es el que instruye, siempre trata de llevar a la persona al Creador, al Señor. Ese es el plan, hermano. No es, nunca nosotros podemos ponernos como que nosotros vamos a ser un discípulo para nosotros. Nunca, ni siquiera nos pasa eso por la cabeza, porque Dios celoso es. Dios celoso es. Y hay gente que le dice, mira, este es mi discípulo. No, hermano. No, el maestro aquí es Él. Solamente somos instrumentos nosotros. Somos canales de bendición para otros. Y que nunca nos suba eso a la cabeza. Que no nos suba a la cabeza porque eso no viene de Dios. En Jeremías 29, quiero que leamos ahí en el verso 11, Jeremías 29, 11, me dijeron que repitieran los versículos porque a veces no lo captan bien. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz. El Señor tiene pensamientos de paz para con nosotros y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocarás y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Tengo para ti pensamientos de paz. Cuando nosotros informamos mal, porque no somos edificadores, lo que somos destructores. El sistema religioso es destructor, de veras, hermano, porque te pone un Cristo violento, un Cristo que anda con el látigo en la mano, que no lo soltó en el templo y siguió dándole látigo todo. No, sí, así es. Y tú te acercas a Él con miedo. Es como un hijo que le ha tenido miedo a sus padres. Yo conocí compañeritos míos de la escuela que le tenían miedo a sus padres. Y ni por nada decirle a su mamá o a su papá algo, porque sabe que los mataban. Entonces vivían en un temor constante, mas sin embargo los amaba, pero no había ese contacto, esa comunión, esa comunicación, porque en aquellos tiempos, como en este tiempo y como todos los tiempos, han habido malos padres, han habido buenos padres y ha habido padres regulares, pero nosotros tenemos que enfocarnos en que Él es nuestro Padre perfecto, el Padre que tiene pensamientos de paz para nosotros. Y esto es lo que tenemos nosotros, hermanos, que mostrar
mostrarle aquello que nosotros tenemos que enfrentar. Siempre una palabra de levantamiento. A veces hay palabras en las cuales la persona tiene que, pues, reconciliarse con Dios. En muchos casos a veces tiene que ver eso. Tiene que haber una reconciliación, como hizo Juan el Bautista. El mensaje que Dios le dijo a Juan el Bautista dice, oye, dile a la gente que se arrepienta, porque aquí no hay ningún arrepentido. Ay, ese es un mensaje pesado, fuerte. Pero él tenía que someterse al pensamiento de Dios. Y entonces, ¿qué empezó a decir? Arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentido. Yo me imagino que él usaba esa voz potente en el desierto. Arrepentido. ¿Sí qué hace falta hacer? Bautícese cada uno y cambie su vida. Su vida tiene que ser cambiada. Hasta ahora no ha traído nada. Y tenía que tener un mensaje fuerte. Pero ya después, cuando ellos se arrepentían, entonces, ¿cuál es la solución? Esta es la solución. Entonces ellos se iban pensando, ay, qué bueno, sí, es cierto, tiene que haber algo nuevo, tiene que haber algo diferente, estamos hastiados de este tipo de vida. Es como cuando conocimos al Señor. Muchos de nosotros veníamos de religiones, pero buscamos algo más excelente. No sé a cuánto les pasó eso. ¿A quién le pasó eso aquí? ¿Verdad? Sí, yo me recuerdo, yo estaba en la iglesia católica ahí, esto es Vía Crucis, esto es rosario. Yo no me acostaba si uno rezaba el rosario. Todas las noches. Cuando iba allá por la 7ª bolita, me dormía, pero por lo menos lo rezaba. Porque eran tantas bolitas que había que rezar. Pero lo hacía porque sabía que si lo hacía me iba bien. Y yo rompí no sé cuántos rosarios, me quedaba, se me enredaba y se me lo rompía. Pero yo decía, tiene que haber algo mejor que eso, tiene que haber algo mejor. Y así todo buscaba, pero ¿a quién tocar? ¿A quién ir? ¿A quién preguntarle? ¿A quién si todo, como dicen, en el país de los ciegos, el tuerto rey? Allí, pues ni tuerto había. Entonces, ¿a quién tú le podías preguntar que pudiera abrirte algo o mostrarte algo? Y yo me recuerdo, siempre me acuerdo que cuando el sacerdote levantaba la hostia, todo el mundo bajaba la cabeza y yo la levantaba porque yo quería saber si Jesús salía de ello, qué pasaba, que algo tenía que verse espiritual, pero que se viera una realidad, ¿no? Y yo la levantaba y la monja decía, ¡pah! La cabeza, pero yo quería saber si de esa ventanita salía algo. Y era el deseo mío. ¿Por qué? Porque quería algo más legítimo. Y yo creo que esa sed y esa hambre se tiene aún de pequeño. Hay muchos que de pequeño lo tienen. Y si vamos atrás, vamos a meditar en nuestros caminos, en nuestro pasado, y vamos a ver que hubieron tiempos en nuestra vida que andábamos buscando eso, hasta que lo encontramos, hasta que nos topamos con esa realidad. Pero bueno, dice aquí que a ver, ¿dónde está? En Jeremías 29, verso 11. Ya lo leí, pero voy a leer en el 14. Dice, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde los arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. O sea que hay una promesa en el Señor, en el cual nosotros, si le buscamos, le vamos a encontrar. Y no solamente eso, sino que los pensamientos que Él tiene para nosotros son pensamientos siempre de paz. Son pensamientos en el cual está construyendo su templo, somos su templo. ¿Pero para qué? Para manifestar su gloria. ¿Para qué era el templo que hizo Salomón? ¿Para qué fue el tabernáculo que hizo ahí Moisés? Para manifestar su gloria. No fue para tenerlo como una cosa ahí decorativa, decir, mira, allí vive Dios. No tenía función. Cuando la lámpara llegó a un punto que cuando el pueblo de Dios empezó a flaquear, ya ni siquiera le ponía aceite ahí a la lámpara. No le interesaba. Y entonces el templo perdió el propósito. Digo yo, se llenó de telarañas y ahí se acabó todo. No, pero eso no era el plan. El plan era que la gloria de Dios estuviera siempre en ese templo y se viera y tuviera una función, así como en nosotros, que somos templos del Dios vivo. Tenemos una función viva. Y por esa razón es que llegamos a ser edificadores. Estamos edificando, primeramente edificando nosotros y edificando, ayudando al que está al lado, ayudando a los demás. Aquí en este otro versículo que quiero que leamos en Isaías 55,
donde dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo deje sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro que es amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Hay una diferencia en todas aquellas cosas. Dice que todos los profetas edificaron lo que tuvieron que edificar en su momento. Nosotros no vamos a hacer ahora lo que Abraham hizo. Pues nosotros no vamos a dejar San Antonio. ¿Y para dónde nos vamos? A ver, ¿para dónde nos vamos? ¿Para dónde? Dice que resulta que de las ciudades que más ha crecido en todo Estados Unidos ha sido San Antonio, Austin y Houston. Así que ni para allá, ni para allá, ni para allá. O sea que lo que tuvo que hacer Abraham, ya nosotros sabemos que él tuvo que edificar en su tiempo, porque de sus lomos iba a venir el Mesías. Entonces él tenía que obedecer la parte de él. Nosotros tenemos que obedecer la parte nuestra ahora. O sea, ser edificado en la parte nuestra. Conociendo al que edifica, siendo edificados. Y no solamente, sino edificar a otros. Yo digo, si Noé no hubiera escuchado a Dios, en ese momento que Dios le dice, hazte un arca de tanto por tanto, que tenga 3 pisos, que tenga una sola ventana, que tenga una sola puerta, la puerta la voy a cerrar yo, tú no la vas a cerrar, la voy a cerrar yo, que tenga esto y pon animales y tal y tal. Si eso no lo escucha Noé, él no va a cometer la locura de hacer un barco en un lugar donde no había ni agua. Dios le habló claramente con medidas, lujo de detalle, le dijo cómo lo quería, qué animales quería que llevara, que de los animales limpios llevara más parejas, porque después para el sacrificio, y de los animales inmundos, también cargó allí, también llevara. Y él obedeció ahí exactamente. El pensamiento de Dios lo captó, y él escuchó y obedeció. Yo digo, si él no hubiera escuchado, no hubiera sabido sus pensamientos, nunca Noé hubiera hecho esa locura, porque era una locura lo que hizo para la gente. Fue casi 100 años siendo un barco, él y sus hijos. Nunca se había hecho un barco tan grande y en esas condiciones, en esa forma, en esa manera, con una sola puerta. ¿Cuándo tú has visto un barco con una puerta así y con una sola ventana? Eran cosas increíbles, el diseño era increíble. Pero bueno, esto fue porque escuchó el pensamiento de Dios y obedeció el pensamiento de Dios. Para muchos era locura. Fíjense que más nadie ahí pudo salvarse, nada más que él, la esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de los hijos. Más nadie. Nadie le creyó, ni nadie estaba preparado. David no hubiera enfrentado a Goliat si no hubiera escuchado de Dios que él era parte del proyecto de Dios y que sobre él estaba el Espíritu de Dios que lo capacitaba. El Señor nos dice a nosotros que Él nos ha capacitado por su Espíritu, ¿o no? Sí, ¿verdad? Nosotros estamos seguros. Si tú me preguntas, ¿tú tienes el Espíritu de Dios? Sí. ¿No lo crees? A mí no me importa, pero yo lo creo. Que así pasó cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, pues la iglesia donde estamos no creía en eso. No puede ser, dice Pablo, pues hay que matarme. Pues una experiencia, o sea, hay una experiencia. Si tú tienes un dolor de pie y te dicen, no, tú no tienes dolor, óyeme, el dolor lo tengo. A mí tú no me vas a cambiar mi mente, lo tengo. Y entonces, tratar de pelear con una experiencia propia, nadie puede, hermano. Cuando te dicen, el Señor te sanó, no lo puedo creer. Bueno, no lo crees tú, pero yo sí. Y yo sí lo creo, y yo me establezco en una verdad, y esa verdad yo la voy a compartir. Y esa verdad yo la voy a compartir con vida, porque cuando tú estás viviendo una verdad, y tú conoces el pensamiento de Dios que Dios te dice, y lo conoces y sientes en tu corazón, tú tienes una autoridad para darla, que fue cuando Jesús habló en el templo, y dijo, hoy se ha cumplido esta palabra, pero lo dijo con una propiedad. Dice, y se asombraron de sus palabras, pero si eso todo el mundo lo leía allí, todo el mundo leía allí las escrituras, la Torá, y todo el mundo escribía, oía y leía. Jesús tenía la costumbre de leer en la sinagoga, o sea que no era nada nuevo, pero ahora lo estaba diciendo lleno del Espíritu Santo. Es muy diferente, es muy diferente. Cuando tú oyes a un predicador que no está lleno del Espíritu Santo, yo no sé ustedes, hermano, yo lo noto enseguida. Yo digo, ay, mi madre, esto no hay que se lo dispare. No, no de ver, hermanos, que ya no. Alguien que no está viviendo algo, hermano, no. Me recuerdo siempre cuando el hermano Kofi
yo sé, no sé cuántos lo conocen aquí, un anciano, un hombre lleno del Espíritu Santo. Yo estaba acostumbrado a escuchar gente que tenían el Espíritu Santo, pero esa llenura, ese gozo, esa verdad, no, así no era muy común verlo. Y me hablaban del hermano Coffey, que hermano lleno del Espíritu Santo. Él se reunía con Bob Mumford, Derek Prince y toda esta gente. Él era misionero en Cuba, muchos años, pero antes del comunismo salió de Cuba. Dios le dijo, sale. Y él salió. Y como a los 2 años entró el comunismo en Cuba. O sea, un hombre que escucha a Dios. Y yo conocí todo ese testimonio. Decía, ay Dios, yo tengo que conocer a este hombre. Era impactante para mí conocer una persona llena del Espíritu Santo cuando nunca yo había escuchado a alguien así, en esa potencia, ¿no? Y me dijeron, está en casa del hermano en Georgia, está en casa del hermano Cofiño. Y va a compartir ahí. Y yo, ay, qué emoción. Y yo llego pensando encontrarme un hombre. Y me encuentro un anciano sentado ahí con una camisa de lana de cuadro y hablando muy pausadamente, pero lleno del Espíritu Santo. No quiere decir que lleno del Espíritu Santo es gritar. Vamos a quitarnos esa idea. No es que tú te pongas por casi, no. El gritar es una forma que te enseñan en los seminarios cómo atraer la atención. ¿Ves? Entonces ya eso también yo lo descubrí. No es la tanta gritería, sino es esa unción. Y ese hombre empezó a hablar algo que yo nunca había oído, que dice, y cuando Jesús fue herido en su costado, salió la iglesia. Salió sangre, salió agua. Empezó a hablar cosas de revelación y se empezaron a despertar algunos sellos que yo creo que estaban ya calcinados mis sellos, porque no entendía nada. Pero ahí, wow, ¿qué está diciendo este hombre? Esas cosas comenzó a despertar y él estaba sentadito con su camisita de lana de cuadro. Yo acostumbrado tenía que tener saco y corbata y qué sé yo y cuánta cosa. No, hermano, era tan sencillo ese hermano. Y ese hermano compartió tan hermoso que yo no sé qué tiempo habló. Después tuvo un retiro allá. Él ya está en la presencia del Señor. Ya, full time. Ya está en la presencia del Señor. Fuimos a un retiro a Carolina del Norte, allá, porque era un retiro que iba a haber en el tope de una montaña, y para allá nos fuimos porque es cerca de Atlanta, ¿no? Y ese hombre trajo un mensaje del pueblo José. Cuando yo en mi vida veo el pueblo José, 2 horas el mensaje. En unos bancos que estaban duros, a mí me parecían los bancos de colchón. La verdad es que ni me molestaron. Yo estaba así, y con la grabadora, y que se traba la cosa esa. No se grabó. Pero estaba escuchando lo que Dios estaba preparando un pueblo José, un pueblo que está preparando alimento para estos tiempos. Y eso que estoy hablando es del año 76. Y yo, wow, qué tremendo está eso, ¿verdad? Como nunca me había dado cuenta que esta historia de José también tiene una enseñanza espiritual. Se abrió otro sello. Hermano, y ahí aprendí a conocer cuando realmente está esa unción. En la unción, algo tú recibes en tu espíritu. Tú recibes en el Espíritu. Entonces, en medio de esto que estamos viviendo, para ser edificadores, es importante mantener ese vínculo con Dios, con el Señor, en esos pensamientos. Los pensamientos del Señor. ¿Qué pensamiento tú tienes, Señor? ¿Qué tú quieres que haga? ¿Qué realmente es? ¿Qué tú quieres, Señor? Cuando Samuel, que era un niñito, le dijo, Señor, habla que tu siervo oye, el Señor le dijo, ay, aquí tengo un siervo. Pues a lo mejor tenía 5, 6, 7, 8 años, era un niño, pero estaba así atento y captó todo, porque un niño todo lo capta y no se le olvida nada, lo captó y dio un mensaje preciso y exacto, como Dios quería. Eso es lo que el Señor quiere, por eso nos lleva a ser como niños, el poder conocer esos pensamientos. Elías nunca hubiera enfrentado 950 profetas falsos si Dios no le dice enfréntalo, ¿no es verdad? Si Dios no le dice, enfréntalo, él no lo hubiera enfrentado. Y más que Jezabel era la dueña absoluta de esos profetas. Comían a la mesa de Jezabel. Y Jezabel era el terror, porque esa mujer era peor que el esposo Acab. Y Acab no era bueno. Así que imagínense, tenían terror. Y él pudo enfrentarlo. Porque Dios le mostró, le enseñó y agarró ese coraje que da Dios, coraje santo, ira santa, y enfrentó ese reto. Pero porque escuchó.
escuchó la voz de Dios y conoció el pensamiento y los planes de Dios. Dios tiene planes con cada uno. Aún en las cosas que estamos viviendo y en las cosas que a veces fallos, a veces malas decisiones, malos pensamientos, en el sentido de que, ay, Señor, no sé ni qué cosa ni qué voy a hacer, y a veces ni consultamos al Señor, queremos hacerlo nosotros. Aún en medio de todas esas limitaciones, el Señor lo pasa por alto, siempre y cuando le buscas. A veces esperamos hasta última hora cuando no encontramos solución. Entonces, bueno, voy a apelar ahora al abogado defensor. Después que he ido ya con 400 abogados. No, no, porque así nos pasa. Porque estamos acostumbrados aquí en la tierra como se hacen las cosas. Pero el Señor nos está enseñando en medio de todo esto. Si tú eres y quieres ser un edificador, déjate edificar. Déjate edificar. O sea que no podemos hacerlo si no somos nosotros primeramente edificados. Yo veo que en la historia de todos estos grandes hombres de Dios que encontramos aquí en todas las escrituras, hubieron tiempos difíciles en ellos, retos, pruebas, dudas, en todos. Porque Abraham no es que opciones, ¿verdad? Abraham optó por una opción que le dio Sara y ahí fue. Eso fue, pues, hasta el día de hoy, como podemos decir, tiene lucha con Ismael. ¿Por qué? Porque a veces encontramos opciones y pensamos que son buenas, pero no es el deseo de Dios. Entonces, ahí es donde estamos nosotros, el ser edificado. Decir, Señor, yo necesito conocer tus pensamientos. ¿Cuáles son tus planes? Tus planes son de vida, siempre son planes de paz. Como dice aquí, en Jeremías 33:3, ese es uno de los versículos clave que nos llevó a nosotros a darnos cuenta de que el sistema religioso no nos iba a llevar a un nivel alto en él. Nos íbamos a mantener un 30%, como quiera, no nos íbamos a perder de las bendiciones de Dios. Como les estoy diciendo, hay 3 niveles en el creyente: el nivel de 30, de 60 y de 100. Si nos conformamos en 30, ahí nos quedamos. Si nos conformamos en 60, pues vamos a aprender un poco más. Pero el asunto es llegar a 100%, que es el nivel del lugar santísimo. Y yo quisiera día a día que fuera así para todo el pueblo de Dios. Dice en el Jeremías 33:3, y vamos a terminar ahorita ahí, donde dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Imagínate, hay cosas que todavía no conocemos, que estamos descubriendo. Cuando empezamos a descubrir que Jesús sanaba, para mí eso fue el descubrimiento más grande que el descubrimiento de América, porque yo creía que eso era, ya había pasado, que era otra dispensación, como me estaban ahí enseñando mis edificadores, que eso era de otro tiempo, que ya Jesús no lo hacía. Cuando el Señor nos dijo: yo soy el mismo hoy, ayer y siempre. Entonces eso no, un versículo tan sencillo, ¿verdad? Que lo hemos visto en tantos lugares, eso me sacó de mis casillas. Y yo dije, realmente, y para poder darme cuenta que eso era verdad, el Señor nos puso a alguien muy enfermo en medio de nosotros, que fue mi suegra. Fue la prueba. Y el Señor la sanó. Entonces, cuando esto pasa, pues el Señor te pone la inquietud y te pone la situación. Yo he visto así, hermano, he visto esa situación. Y entonces ahí fue donde yo creí. De ahí en adelante nosotros dijimos, vamos a servir al Señor. Queremos servir al Señor. Teníamos muy buenos trabajos, estábamos muy bien, pero queremos servir al Señor. No sé cómo, pero vamos a servir al Señor. Y decidimos en nuestro corazón servir al Señor. No sabíamos cómo, porque no iba a ser en la iglesia bautista, porque no iban a admitir eso, pero algo, se abre una puerta. ¿Cómo va a ser? No sé. Pero hubo un celo en nuestro corazón, ese Señor, tú eres verdad, tienes planes, algo, sabemos que tú eres real en todos los aspectos, que tienes poder de esto, y tú eres el mismo. Y cuando veíamos las historias del Antiguo Testamento, si este es el mismo Dios que tenemos nosotros, ¡wow! ¡Qué tremendo! Y esto nos despertó ese celo. Y por eso estamos aquí en San Antonio, Texas, con ustedes. No estamos en Miami, donde está la meca de los cubanos.
Sí, porque Miami no sacan mucho a los cubanos, les encanta Miami, pues es su territorio. Allí tienes café cubano en cada esquina, tienes la comida, el sándwich cubano, todo. Pero eso, el reino es más que eso. Cuando tú tienes un encuentro así, tan fuerte con el Señor, a donde te lleve, te sacas de Ur de los Caldeos de Miami, que diga Ur de los Caldeos. De donde sea tú sales con gozo porque tú sabes que te está llevando a un lugar más excelente para enseñarte. No porque San Antonio no había ni 1 millón de habitantes. ¿A qué me importaba ni San Antonio? Si ni trabajo teníamos aquí, ni sabíamos si había trabajo. Cuando llegamos y cogemos el periódico no había ni un trabajo. Ay, mi madre. ¿Y ahora de qué vamos a vivir? ¿De las estampillas? Ay, ¿de qué? Ay, Dios mío. ¿Y ahora? A los 2 meses estábamos trabajando. No nosotros, mi hermana y mi cuñado. 4 trabajando en nuestra carrera. Eso es un milagro. Eso fue un milagro del Señor, que se abrieron 4 puertas así de trabajo, aquí donde no había tanto trabajo, en la rama de que nosotros hacíamos. Eso fue un milagro. El Señor permitió todo, porque Él nos quiere edificar. Y Él busca el lugar donde te edifica. Y bueno, pues, ¿para qué? Para que a tu vez tú seas un edificador. Así como me edificó el hermano Kofi, así como hubieron hermanos que fueron usados como el hermano Calleiro, hermanos, fueron instrumentos para ayudarnos en nuestras dudas, que no podíamos preguntar a nadie, pudimos preguntar a esos hermanos, el hermano Cofiño, hermanos de Atlanta, hermanos preciosos que fueron de bendición en nuestra vida y que honramos realmente el trabajo que hicieron. ¿Por qué? Porque nos ayudaron en nuestras dudas. Podíamos libremente preguntarle y no sentirnos avergonzados, sino preguntarle y ellos decirnos esto y esto. Eso para mí es edificación en un tiempo de duda y de ignorancia. Ahora, hoy en día, ya hay más conocimiento. Pues ahora tú pones la televisión, pones el radio y tú ves que hay hermanos que tiene el Señor, pues los usa en don de sanidad y ya pues ni siquiera sabe qué cosa era un don de profecía ni de... No, nada, hermano, ni sabía qué cosa era un don. No sabíamos nada. Estábamos, mira, en la letra A. Y cómo el Señor levanta edificadores para ayudar a su pueblo. Entonces, que no nos cansemos nosotros, ni siquiera nos pase por la mente decir, yo no estoy preparado para edificar. No, si todos estamos preparados, el Señor quiere que todos seamos edificados, pero primero edificarnos con Él y de ser de bendición, aunque seamos de pocas palabras, aun no importa el grado que tú hayas llegado, en esto no hay, los discípulos eran sin letra y de vulgo. Lucas era médico, tenía letra. Mateo era un hombre de letra también, pero ahí estaba Pedro, Juan, toda esa gente no tenía ni letra. ¿Y cómo fueron poderosos en palabras? Porque el Espíritu es el que el Señor prepara, el corazón. Entonces nadie está exento, nadie, para ser edificado y para edificar. Nadie puede decir, ay, yo no puedo porque yo soy muy tímido. El Señor cogió un tartamudo, ¿verdad? Agarró un tartamudo que se llamó Moisés, un viejo tartamudo, viejo y de contra tartamudo, para hacer un trabajo de héroe, porque la verdad que es un trabajo de héroe. Pero así es Él. Si alguien dice, pues yo sí, Señor, yo quiero, el Señor lo usa, simplemente lo usa. Pues para Dios no hay nada de límite. Lo mismo agarra un niño que le dice, tú me amas, sí, pues yo te voy a usar. Ah, pues sí, ya, empieza a usarlo. O sea que eso lo estamos viendo, hermano, en todas las escrituras como ejemplo para que nosotros no digamos, ay, Señor, no puede ser esto. Aquí está, en las escrituras, el Señor nos las dejó para que nosotros veamos que sí pudo con todo tipo de gente. Así que no va a poder también con su pueblo. Tú estás apto, tú eres una persona apta. ¿Por qué? Porque tienes un corazón apto, un corazón dispuesto a conocer los pensamientos de Dios, un corazón dispuesto a amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque no hay nada difícil ni nada imposible para ti. Solamente un corazón dispuesto, Señor, que se quiera acercar a ti. No importa, Señor, las pocas habilidades o la ninguna habilidad que podamos tener delante de ti. No es una preparación técnica, Señor, sino tú eres quien nos prepara. Tú preparaste allí, Señor, a Saulo, lo convertiste en Pablo, lo cambiaste en un corazón, le pusiste ojos nuevos,
Cambiaste todas las cosas, Señor. Y si vamos ahí, Padre, por todas las escrituras encontramos un montón de ejemplos que nos dejaría la boca abierta. Porque tú haces todas las cosas posibles. No hay nada imposible para que hoy nosotros podamos hacer aquellos, Señor, aquellos instrumentos que tú estás usando para este tiempo glorioso, Señor. Gracias porque tú instruyes un pueblo que está basado, lo que es en el amor a ti, amor a Dios sobre todas las cosas, para poder caminar y escucharte a ti como tú quieres ser escuchado. Te damos gracias porque hay un canto que dice, brilla en el sitio donde estés. Y qué verdad tan grande, Señor. Donde estamos, tenemos que brillar. Donde tú nos llevas, tenemos que brillar. Así que, Señor, estamos a la disposición tuya, reconociendo de que tú eres el principal, Señor, en este asunto. El reino es tuyo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuya es toda la victoria, Señor, para que tu pueblo realmente manifieste lo que tú tenías planeado desde antes de la fundación del mundo y ahora en este tiempo donde todo se está llevando a la luz de que todas estas cosas son ciertas. Gracias por alcanzar estos últimos días que nos ha tocado vivir aquí, en este planeta donde tú nos pusiste, Señor, donde te damos gracias todos los días. Cuando vemos tus estrellas y vemos la luna y vemos el sol y vemos todo eso que tú hiciste tan hermoso para que nosotros, Señor, nos gocemos por tu creación tan bella. Te damos gracias por ser parte de esa creación y parte de tus pensamientos. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.